¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast más. Oigan, hoy tengo aquí de frente a Paco Lezama. Él es director de Purple Analytics y considero que estamos en una época importante para tener a un personaje como Paco para hablar de distintos temas que hoy en día abundan. ¿Cómo estás, Paco? Gracias, Fer. Un honor estar aquí contigo en esta mesa donde se han desfilado todos los políticos de Yucatán para contar la neta de las cosas y pues para que hablemos de neta de cómo se usa la tecnología, cómo vienen las encuestas y cómo vienen todos los temas para este proceso electoral que va a ser gigantesco a nivel nacional, en el estado muy importante, pero en todo el país, y que los tiempos están más adelantados que nunca, ¿no? Oye, sí, es lo que quería platicar contigo, si pudiésemos abordar ese tema. Algo que, bueno, yo me considero un poco todavía muy joven en el tema en cuanto a estar cubriendo temas políticos, como ahorita en el trabajo periodístico, en la creación de contenido. No le tomaba tanta importancia cuando estaba más chavo. Pero, si mal no recuerdo, en estas épocas todavía no había nada, ¿eh? Hoy en día ya resurge un pronombre como las corcholatas. Los candidatos de aquí de Yucatán también ya están empezando a cerrar filas, ya empiezan a hacer sus campañas para cerrar filas, cosas que no se daba. ¿Por qué es este fenómeno? Mira, vamos a verlo, yo trato de ser siempre muy optimista, veamos el lado positivo. Quizás tenga que ver con el deseo de quienes están en el poder, de quienes aspiran a ocuparlo, de poder emocionar y entusiasmar a la gente con el tema político, porque tú bien lo dices. Ayer estábamos viendo hace unos días la final de la Casa de los Famosos. La verdad es que yo no seguí nunca el programa, pero estuvimos platicando mucho en un contexto social con varios amigos que nos, digamos, dieron un breve resumen de lo que había pasado en la Casa de los Famosos. Entonces, llegando ayer domingo a la casa tuya y de todos ustedes, pues vamos a ver qué tal con él. Y a mí me impresionó la cifra, Fernando. 34 millones de personas únicas votaron en la Casa de los Famosos. Y Wendy, que fue la ganadora, sacó 18 millones de votos. Todo México. ¿Tú crees que ese nivel de participación electoral existiría en una elección donde la legislación mexicana ha hecho que las campañas sean cada vez más cortas? Antes las campañas duraban 6 meses. Y en 6 meses es un tiempo suficiente para que conozcas un candidato, su personalidad, su plataforma política, sus propuestas. Hoy las campañas duran 60 días. Entonces, en 60 días, las campañas, más que volverse una campaña política para presentar un programa de gobierno, porque de eso se trata la política, estamos de acuerdo, ya se vuelven concursos de popularidad, de a ver qué candidato tiene más likes en una foto, Totalmente. Qué candidato se toma la foto con el perrito más bonito, abrazando al árbol más grande, haciendo la acción más loable, y llega la época en la que intentan hacer todo esto, y en 60 días es muy difícil compactarlo, y se vuelve un concurso de popularidad. Y que cae en lo ridículo, por eso es por puede caer en lo ridículo, pueden haber cosas buenas, pero la tentación a hacer cosas ridículas. Por lo mismo que tienen pocos días, ya sabes. Algún cliente, que por privacidad no diré su nombre, me preguntaba una vez cómo hacía para viralizar un video, como si en redes sociales existiera el botón viralizar. Ajá. Tú eres un creador de contenido que sabe más de redes sociales que yo probablemente. Y tú bien sabes que no hay un botón que se llame viralizar. Hay contenidos que tú has creado que seguramente dices, va a ser la bomba, y no pega. Y hay otros a los que tú les tengas muy, muy poquita fe y de repente 1 millón de vistas, 1 millón de likes, 1 millón de reproducciones o lo que fuera. Pues no hay un botón de viralizar en las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes que hacer mucha repetición de cosas, digamos, en tendencia para hacerlo. Le decía yo a este personaje en cuestión, que si nos escucha se acordará que se lo dije, oye, ¿quieres ser viral? Ponte una tanga de elefante a las 12 del día y en tu municipio sal y dar 3 vueltas al mercado mientras la gente está corriendo. Y ve que te firmen y que te suban a redes. Y te garantizo que te vas a hacer viral. Y si el concurso fuera a ver quién tiene más like, a lo mejor esa persona ganaría esa campaña política. Pero entonces no se trata de eso. Entonces, regresando, creo que lo bueno de que se adelanten los procesos es que tenemos más tiempo para conocer las plataformas políticas, los proyectos, los programas de las personas que aspiran a gobernarnos. ¿Lo ves positivo entonces? Esa es una parte positiva. Lo negativo es que muchas de las cosas que se están haciendo están fuera de la ley.
No es que sean ilegales, es que son fuera de la ley y tendríamos que legislar para este adelantamiento de los procesos, porque, pues sí, en el Frente Amplio por México y en Morena, la figura que surja como ganadora de este proceso interno se va a llamar coordinador de los comités de la Cuarta Transformación a nivel nacional en el país y coordinador del esfuerzo del Frente Amplio por México, si no me falla la memoria. Pues al final van a acabar siendo los candidatos presidenciales. Oye, qué bueno, el ejercicio que está haciendo el Frente Amplio me parece interesantísimo, con representantes ciudadanos, con los partidos involucrados, pero en minoría en la toma de decisiones, con foros, plataformas. Está muy padre el ejercicio. Habría que legislar para que ese ejercicio se contemple dentro de la ley y las campañas ya no deriven en solo a ver quién tiene más likes, que es lo que acabas haciendo en 60 días, sino de durante un periodo más largo conozcamos qué quieren hacer para gobernarnos las personas que nos van a gobernar, porque no es que el futuro dependa del país, México, de los políticos. México ha sobrevivido a todas las corrientes políticas y a todos los gobernantes, algunos extraordinariamente buenos, otros que han dejado que desear, y nuestro país sale adelante y sigue adelante. Imagínate qué pasaría si tuviéramos buenos gobiernos, como algunos que hemos tenido en Yucatán. El desarrollo que tenemos hoy en el Estado, yo creo que no es casualidad. Yo creo que es consecuencia del buen trabajo que se ha hecho en los últimos, ¿qué te gusta?, 18 años. Y que hoy está teniendo un fruto. Imagínate que eso se rompa. Imagínate que perdamos la seguridad en el Estado. Imagínate que dejen de llegar las inversiones, que se dejen de construir casas o que se dejen de comprar casas. ¿Qué le va a pasar a este Estado? ¿De qué vamos a vivir? Bueno, ese es el tamaño de importancia que hay en este proceso y por eso yo creo algo positivo que la gente se esté involucrando más y que conozcamos un poquito más. ¿Tú consideras, y qué bueno que estás acá, consideras que, y algo que quería platicar contigo, el político se está desvirtuando? ¿En qué sentido desvirtuando? Es que yo ahorita creo y pienso y digo, tú eres el experto en eso, que hoy en día cualquiera que se afilie a un partido, que sepa utilizar las redes sociales y aprovecharlas, un poquito de presupuesto, puede ser político. Un poquito de presupuesto puede ser político, sí, pero las redes sociales acaban siendo un arma de doble filo para alguien que no tiene, digamos, el talento político suficiente para llevar a cabo. Al final, la política es el arte de llegar a acuerdos. Es el arte de convencer a la gente a través de argumentos. Entonces Lincoln, un político americano muy viejo, decía, puedes engañar a todos durante poco tiempo, o a muchos durante poco tiempo, pero lo que no puedes hacer es engañar a todos durante todo el tiempo. Entonces un político que no traiga nada, que no traiga proyecto, que solo traiga popularidad, va a poder tener booms muy fuertes, pero esos booms se van a apagar y van a acabar, digamos, quedando en la palestra política los personajes con experiencia, con programa, que de verdad saben hacer cosas más allá de las redes sociales. Seguro que te están viniendo 2 o 3 nombres a la mente de políticos mexicanos y yucatecos. Piensa en Jorge Caguachi, que durante algunos momentos, a lo mejor no te acuerdas, eres más joven que yo, sí, pero en el año 2000, pues empezaba a tener una carrera medio fulgurante con el Partido Verde y todo parecía indicar que era el perfil de un chavo, pues que a las mujeres les parecía guapetón, que era boxeador, medio mi rey, pero que caía bien. ¿Y dónde está Jorge Caguachi hoy? ¿No? O sea, entonces cuando no traes lo suficiente para hacerlo, a diferencia de Manuel Velasco, oye, te puede gustar o no Manuel Velasco, pero el tipo fue gobernador de Chiapas, hicieron que cambien la ley de la senaduría, de la ley general del Senado, para poder admitirlo como senador nuevamente después de renunciar a su puesto de gobernador del estado en un movimiento político rarísimo, y hoy es de los aspirantes de Morena Verde a la presidencia de la República. Entonces, pues Manuel, te puede gustar o no su estilo, pero el que sabe de política, sabe de política. Jorge Caguachi, a lo mejor podía gustarte mucho su estilo, su frescura, pero como es un tipo que no estaba hecho para esas lides o no tenía tanto fuelle como los demás, pues acabó siendo. No estamos hablando ni de posibles procesos de corrupción, no estamos hablando de lo malo. Estamos hablando de que indudablemente Manuel Velasco, por poner un ejemplo, lo ha logrado y lo ha hecho muy bien, como muchas otras personas, ¿no? Entonces yo creo que sí, las redes sociales son un arma de doble filo, si se saben usar, son una manera muy eficiente de comunicar y permite que gente como tú, como yo, podamos acceder a públicos que antes estaban restringidos para las televisoras. Lo que decía Jacobo Zabludovsky eran las noticias. El 2 de octubre del 68, cuando miles de estudiantes fueron asesinados en un acto paramilitar del gobierno en turno, la verdad histórica de Jacobo Zabludovsky fue: hoy fue un día soleado en México.
Y eso era lo que pasaba. Tú imagínate que hubiera sido el 68 con las redes sociales que tenemos ahorita. No, hubieran salido más estadísticas. Golpe de Estado. Hubiera cambiado el gobierno de este país. Se hubieran enterado todos en el mismo momento. Y hubiera cambiado el panorama político del poder de este país. Lo que pasó a ser una crisis contenida, porque pues, a las víctimas del 68, con todo respeto, les puedo decir que el movimiento estudiantil cambió las cosas muy en el largo plazo. Es decir, fue la simiente que logró que los movimientos sociales, progresistas y políticos se instalaran en el país por la vía democrática, pero no fue un cambio inmediato. El movimiento fue en el 68 y la transición del poder vino en el 2000 con Fox. Tardó unos añitos. Si hubieran habido redes sociales en ese momento, al día siguiente deponían a Díaz Ordaz. Y al día siguiente convocaban a elecciones y al día siguiente entraba a lo mejor un partido de oposición. Ese es el poder que tenemos, que yo, insisto, trato de verlo desde el bien. Creo que se pueden hacer grandes cosas y que la selección natural hará que quien tiene lo que necesitamos para gobernarnos y para aspirar, pues seguramente lo va a demostrar mucho más que aquellas personas que solo tienen popularidad, presupuesto y un buen manejo de redes sociales. Las redes sociales exponen más a los políticos. Las redes sociales exponen toda tu vida. No, al final de cuentas hay una frase que se usa mucho, es casi ya hasta un lugar común, que dice, cuando algo es gratis, el producto eres tú. Y yo me pregunto, Fer, ¿tú alguna vez has pagado por subir algo a Facebook? No. ¿A YouTube? ¿Por qué? Porque el producto eres tú y el producto somos nosotros. Bueno, los políticos también tienen que entender que sí es cierto que las redes sociales son una manera mucho más eficiente de llegar a muchas personas a través de su mensaje. Imagínate que lo que son las redes sociales son espectaculares, pero digitales, que están en tu feed de Facebook y de Instagram. Entonces tú de repente estás viendo historias de lo que sea que te interese y de repente raja, ahí viene la publicidad del político tal que se está posicionando en el segmento que quiere y dando el mensaje específico que le interesa. Si lo sabe hacer bien, digamos. Entonces, es potente, los exponen mucho porque están siendo parte de una sociedad más masiva que está incluso más allá de este país, ¿no? Los intereses que hay detrás de Meta, de Google, de TikTok, son conflictos, te diría, geopolíticos mundiales, si lo quieres ver así. ¿Y tú crees que en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? En Yucatán, están perdiendo una popularidad o cierto poder de lo que ellos digan? Es lo que pasa. Soy un economista, entonces siempre te voy a decir la palabra depende. Depende de qué definas por un medio tradicional. Un medio tradicional es un medio que solo tiene publicaciones, digamos, no digitales. Te diría que sí, cualquier medio tradicional. El radio en FM, ¿no escuchaba en el celular? Por ahí voy. ¿El periódico papel? Por ahí voy. ¿Qué es un medio tradicional? Un medio tradicional es, oye, es la radio que solo se transmite por ondas de radio. Sí. Un medio tradicional es un medio que solo tiene papel. Esos medios probablemente vayan perdiendo cada vez más relevancia, pues en un mundo donde estamos hiperconectados. Ya el internet de las cosas es algo que está todos los días. Pero yo te pregunto, Fer, ¿qué medio tradicional hoy no utiliza la potencia de sus redes sociales para comunicar? Pero ahí te voy a decir una cosa. Y yo he trabajado en radio, he trabajado en televisión, he trabajado en periódico, he trabajado en todos los medios. Y algo que sí he visto es que normalmente los medios de comunicación tradicionales tienen a un director o sus directivos de medios tradicionales. Son tradicionales. Es correcto. Están clavados en lo tradicional. Contratan a gente porque quieren, a más jóvenes, porque se quieren meter a las redes sociales. La radio, el periódico, se quieren meter a las redes sociales. Viene gente con innovación, con algún cierto conocimiento. Los directores tradicionales, empieza a haber una barrera. Claro. Empiezan a no permitir esto porque, ¿sabes qué? Esta manera de escribir no va. Si hacemos esto, empieza a haber un choque que no les permite avanzar y los sigue manteniendo como medios tradicionales. Te voy a dar un ejemplo. La radio. En la radio no hay contenido, Paco. No, por supuesto. En la radio yucateca no hay contenido. No hay, cabrón. Solo hay locutores, digo con todo respeto, porque lo que voy a decir seguramente muchos se van a ofender. Normalmente eso pasa. Pero digo, yo como público estoy diciendo... Venga. No como un profesional y que lo que yo digo, no, como público. Adelante. No todos, pero en su mayoría los locutores solo están pues tratando de estar en su sindicato para cumplir sus horas, poner canciones, comerciales, repetir patrocinadores y vámonos. Hay sus excepciones. Hay sus excepciones, no todos. Hay quienes tienen la iniciativa, que luego no se las aceptan, que se las rebotan. Hay gente talentosísima, pero normalmente eso pasa en la radio. Entonces tú me puedes decir,
Es que en el celular yo puedo escuchar radio, ok, pero podría ser de una persona que está acostumbrada a escuchar la radio, que bueno, tiene al alcance de su celular, no tiene una radio, está escuchando radio por la costumbre de escuchar radio. Claro. Pero no nos están dando contenido. Un joven, una persona de 30 años para abajo, casi no escucha radio. No te va a escuchar radio ni en su celular porque no le están dando contenido. Sigue lo tradicional. Creo que en la medida en la que no nos adaptemos a las nuevas maneras de generar contenido de acuerdo a los segmentos. Hoy, para que nos demos una idea y entendamos de qué estamos hablando, las redes sociales lo que permiten es la posibilidad de que, imagínate de que tú vayas por la calle y veas el espectacular de un político X, Fernando Salvador, aspirante a la alcaldía de Mérida, y que para mí diga que vas a trabajar por la innovación porque es lo más importante, y que para una mujer diga que vas a acabar con la violencia en contra de las mujeres, y para cada uno de los segmentos decir un mensaje privado y un mensaje particular. Esa nanosegmentación que ya se puede hacer a nivel personalizado no existe todavía en la radio, tienes toda la razón, y es uno de los medios que más se ha tardado en evolucionar, pero está empezando a existir en los medios de comunicación y en los periódicos. El Diario de Yucatán, el Por Esto, están cada vez dándole más importancia a sus segmentos y a sus medios digitales como herramienta de comunicación. Pero así suben un escalón cada 10 años, ¿eh? Suben un escalón cada 10 años, pero como llevan 10 años haciéndolo, ya subieron 10 escalones. Y hoy los medios de comunicación en Yucatán pareciera que están entrándole a la parte digital, entendiendo que las redes sociales no es solo tener una página del diario donde salgan las mismas noticias que el diario, sino donde tienen que tener un tipo de interacción un poquito diferente. Hay medios como Yucatán al Minuto que lo entendieron hace 10 años y hoy son referenciales. Pero ve la diferencia. Por supuesto. Es una persona que el director que ha tenido experiencia trabajando en esos lugares, sí, pero no es un conservador, ya sabes, no es un tradicionalista. El mundo es de los atrevidos. En Exacto. Eso estoy de acuerdo contigo y es muy difícil hacerlo. Te voy a contar el ejemplo de lo que pasó en el periódico El País. Grupo Prisa en España es uno de los consorcios televisivos y de medios de comunicación más importantes que existen. Y durante muchos años el diario El País fue un referente a nivel nacional. Resulta que hoy en día para Grupo Prisa la página más importante que existe, la más visitada y la que le genera más monetización, no es El País, es el diario AS, el diario deportivo de España, as.com. As.com es la página web en español más visitada del mundo, que ya tiene sucursales en México, España, Colombia, Estados Unidos. Y AS se mantiene como un medio de comunicación gratuito. No tiene contenido de paga. Tú puedes entrar a las, lo único que no puedes ver son las repeticiones de los goles el mismo día de la Liga Española por temas de derechos de autor y geográficos, pero de resto puedes leer todo el contenido y ver todo el contenido que genera televisión y no tiene la necesidad de cobrar un peso porque la monetización que hace a través de advertising y de anuncios personalizados a los segmentos es brutal. Tú métete al País, al Mundo, al ABC, al New York Times, al Universal, al Excelsior, al Reforma y todos los medios ya son de paga. Parte de lo que no hemos entendido también en el tema de los medios tradicionales es que si tú te querías enterar algo del diario, pues tenías que ir a la esquina o a la tienda y comprar el Diario de Yucatán. Y durante muchos años las noticias que estaban costando a la gente en el diario eran gratis en la página web. La primera aplicación del Diario de Yucatán, yo la recuerdo perfectamente, que en el iPad la volteabas así y te daba la edición impresa del diario. Hoy el diario ya empezó a cobrar una suscripción digital, empieza a hacer cositas, el Por Esto lo mismo, el Novedades lo mismo, y están empezando poco a poco a evolucionar. Pero tú no ves un error que te estén cobrando por ver una noticia. Yo creo que que deberíamos tener esquemas de suscripción que nos permitan pagar determinados costos, porque si no, ¿de dónde se sostienen los medios de comunicación? Tú sabes de dónde. Bueno, sí, se pueden sostener ya, pero incluso eso ya no es rentable. La cuarta transformación y la austeridad republicana ha hecho que cambie el equilibrio de poder en los medios de comunicación. Yo creo que no va a cambiar eso. ¿Tú crees? Yo difiero un poquito, con todo respeto, Paco, porque respetuoso. Estoy metido en ese asunto. Y yo lo he dicho, ¿no? O sea, a ver, estaba yo en una clase de inglés y una maestra de inglés. Esa maestra, bueno, vamos a creerle, ha ido aquí a Europa, ha vivido en Inglaterra, sí. Estuvo de mundo, maestría, mi maestra de inglés. Ella una vez me comentó: oye, Fernando, hace unos días hubo
hubo plomazos acá al lado, ¿no? Digo, para no decir la palabra, ¿no? Y no censuren. ¿Qué fue lo que pasó? Puta, tú que estás metido tú que eres periodista, o estás metido en la información, ¿me puedes contar qué pasó? Me dice, delante de todos. Porque la verdad, vi la nota en el diario. Y cuando le di leer, el diario me decía, si quieres leer más, tienes que suscribirte por tanto. Y me dice la maestra, yo, pagarle al diario de Yucatán para leer una nota, que se vayan a la chingada, dice. No, mejor cuéntamelo tú o lo veo en otro medio. Yo no voy a pagar por... ¿Y sabes cuántas veces he escuchado que la gente y jóvenes que me rodean, con los que convivo, que crean contenido, que están en la información, que están en la actualidad, te dicen, ay, güey, qué hueva, me están cobrando. La información la puedo encontrar en otro medio. Claro. Un montón. Por supuesto. Y hace unos días yo quería entrar a leer una nota al diario de Yucatán. Y no sé si lo que voy a decir sea ilegal, pero no creo que pase nada. Me estaban cobrando. Te metiste un VPN. Me metí un VPN, hackeamos la página y pudimos leer la nota. Buenísimo. Y mira, no necesitas de VPN. Cuando te esté cargando la página, le das cancelar a la carga y antes que te salga que te están cobrando, primero te aparece la nota. Tienen un error los del diario, un tip. Para los de IT del diario, ¿no? Yo creo, Paco, pero tú eres el experto, que es un error que los medios de comunicación te sigan cobrando en pleno siglo XXI para que te den la información. Yo no creo que sea un error porque el modelo de negocio de los medios de comunicación debería basarse en que la gente pague por... Pero es lo más sano. Por supuesto. Es lo más sano para terminar. Esa es la única manera. A ver, las redes sociales nos están dando la herramienta de monetización. Es correcto. La misma red social, las mismas redes sociales. Nosotros al crear la monetización a través de una suscripción, cuando no estamos haciendo la diferencia, porque el diario de Yucatán no está haciendo la diferencia en ningún medio. No te van a pagar. Al menos que el diario de Yucatán te cree contenido en video, como lo hace Yucatán al Minuto. Por ejemplo. Pero esos no cobran. No cobran, pero están monetizando. Monetizando a lo bestia. Están monetizando. Y la monetización, yo lo hablo mucho con Rafael Gómez Chi, que es de las personas que están aquí con nosotros colaborando. Porque la otra yo te decía, bueno, están los convenios con los políticos. Sí, con los gobiernos. Que todos los medios de comunicación y los periodistas recurren a eso. En el que me diga que no. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y el que diga que no es mentira. No, y el que nunca le haya pasado una lanita a un reportero también. Todos han recurrido. O el que le invites a comer, que lo trates bien, pues. Claro, y les gusta. Porque, o sea, entonces, pero tú digas, no, yo soy radical, yo no voy a recibir. Ok. ¿Cómo monetizas tu trabajo como periodista? Estás en el kit de la cuestión. Imaginémonos, los economistas somos expertos en hacer supuestos. Supongamos un mundo donde no existen subsidios de ningún tipo para los medios. Y los medios son libres, solo siguen su propia agenda. Pues ese es un mundo donde o monetizas o con qué le pagas a los periodistas, con qué pagas la tinta, con qué pagas las cosas. Y creo que hay varias opciones para eso. Te puse un ejemplo y dentro de la misma compañía hay dos ejemplos. El diario AS, el diario deportivo, es gratis. Puedes hasta bajar la edición impresa y leerla. El País cobra. La suscripción empieza en €1 y termina creo que en 10 euros. Pero el diario AS tiene patrocinadores y de por ahí Y el diario El País también podría tener esos patrocinadores. Porque te voy a decir algo, Paco. Te lo juro que de suscripciones ningún político, ningún periódico en Yucatán va a vivir o va a pagar una nómina. Es probable que en el corto plazo no. Pero creo que es sano también que evolucione ese modelo. Yo pongo siempre el ejemplo que pasaba con el Ares. ¿Te acuerdas tú del Ares donde bajábamos música antes? Que por cada canción que bajabas, ¿cuánto pagabas por esas canciones? Nada. Y hoy tienes Spotify. Sí, pagas suscripción. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque dices, bueno, ¿cuánto cuesta Spotify? 199 pesos al mes, 150 pesos al mes. Claro. Depende del tipo de suscripción. Si eres estudiante, creo que te cobran 99 pesos. Por tener acceso a toda la música, perfecto. Y también hay una opción de no pagar Spotify, que es que te chutes anuncios y comerciales. Entonces, que de repente estés en la fiestecita con tus amigos tomándote el trago, en lo mejor de la música y con Spotify Premium puedes acceder a este. Y entonces, para no pasar la vergüenza, pues mejor pagas 100 pesitos. ¿Tú sabes dónde aprendí eso? ¿Dónde? Te voy a contar una experiencia, Paco. Venga. Y te puede servir para tu... Venga. Para lo que tú trabajas. Y esto no lo he contado nunca. Venga.
Yo he tenido un convenio de publicidad con un gobierno. Tú no puedes tirar la piedra. No, claro que no. A ver, el que quiera participar en un video, quiera publicidad, tiene que pagar. Por supuesto. ¿Quieres estar en un espectacular? Te va a costar. ¿Quieres estar en la radio? Te va a costar. Porque tu trabajo te ha costado tener el público que tienes hoy. A mí me ha costado entretener al público, darle contenido. A ver, ¿quieres hacerte publicidad, estar aquí enfrente como político para tener más adeptos? Platica. Vaya, a ver, ¿sabes qué? Esto tiene un costo. Porque si yo no se lo cobro, Paco, lo vaya a pagar a la radio y a la televisión. Es correcto, que no va a tener el mismo impacto a lo mejor que tú. Y que quizá no tenga el mismo impacto, pero habrá otro medio de comunicación que lo va a tener. A ver, yo tengo gente que trabaja conmigo. Yo pago impuestos, yo pago un aire acondicionado, yo pago electricidad, pago internet. No va a ser gratis una entrevista a un político que tienes que monetizar. Que te está que se está aprovechando de ti, que se está aprovechando de tu espacio, que quiere que tu público lo conozca, ¿no? No estamos haciendo nada malo. No, es una transacción. Exactamente. Entonces yo tenía un convenio con un gobierno en donde no era publicitario, yo lo pierdo. Pero te voy a decir algo, no me importó, ni estuve tras allá, ni estuve lo que hacen muchos medios, ¿cómo se llama? Lo que cuando te empiezan a chingar para que pagues, te extorsionan. Extorsión, sí. Te extorsionan para que les pagues. Nunca hice eso. Cada vez que se daba la ocasión, ¿por qué? Porque tengo una herramienta que se llama monetización. Claro. Y lo que tú como gobierno no me das, yo lo estoy monetizando. Exacto, yo hago mi contenido, hago mis cosas y no pasa nada, ¿no? Cuando la mayoría de los periodistas y los medios de comunicación apliquen esa tarea, van a ser más libres. Por supuesto, van a seguir la propia agenda de los medios de comunicación. Sin cobrar una suscripción. Y sin que estén necesariamente apostándole al tema. Yo creo que siempre soy un tipo que me voy bastante por el centro. Creo que puede haber un mix de cosas y que puede haber ciertos contenidos premium que la gente quiera tener, pueda pagarlos. Sumar. Y que ciertos contenidos sean de libre acceso, digamos. El diario, entiendo que está haciendo, por seguir el ejemplo del diario, que puedes leer creo que 3 artículos a la semana, una cosa así. El País te permite leer 10, El Mundo te permite leer unos sí y otros no. Entonces, pues depende de tus gustos y de tu segmentación. Yo te puedo decir que pago la suscripción del diario y no pago la suscripción de ningún otro medio. ¿Por qué? Porque el Por Esto no cobra. Si el Por Esto y el Novedades cobraran, muy probablemente pagaría la suscripción. ¿Por qué? Porque me interesa analizar profundamente las noticias de lo que ocurre en Yucatán en todos los ámbitos, sin tener que meterme una VPN cancelada. Oye, ¿tú crees en los medios? Yo creo en los medios de comunicación, por supuesto. Creo que los medios de comunicación son una Pero, me refiero a que crees lo que te dicen. Como he trabajado en política, como asesoro políticos y como asesoramos en materia de comunicación, hay que leer los medios de comunicación. No casarte. Hay que leerlos y hay que entenderlos y hay que interpretarlos y hay que entender qué es lo que quiere decir una caricatura, qué es lo que quiere decir un encabezado, qué es lo que está opinando el diario de los procesos. Pues simplemente tienes que leer más allá de las letras, más allá de los números, más allá de los titulares. Tienes que entender un poquito el contexto y no casarte solo con un medio. Oye, con todo respeto, porque es una sección que se sigue muchísimo en el Círculo Rojo. Si te crees todo lo que sale en Plaza Grande, pues es que te falta barrio, ¿no? Porque necesitarías entender que Plaza Grande es una parte de la verdad, que necesitas leer la del Por Esto, la de todos, para que conociendo todo, más lo que sabes de tu experiencia territorial, sepas que ahí está la verdad en el medio. Y sobre todo que todos los medios tienen sus intereses. Todos tenemos nuestros intereses, Fer. Todos queremos que gane o cual determinado por ideología, porque son nuestros cuates, porque trabajamos con ellos. Qué bueno que seamos interesados. El principio básico de la economía es que los seres humanos somos egoístas y que tratamos siempre de maximizar nuestro bienestar. Y al maximizar nuestro bienestar, maximizamos el de los demás. Se habla en la primera clase de economía que te dan siempre, ¿tú crees que un panadero se levanta todos los días pensando, oye, creo que como quiero ser tan bueno, voy a hacer pan para que la gente coma? El panadero lo que hace es que se levanta y dice, voy a hacer pan y lo voy a vender porque quiero tener más dinero. Y la señora va y compra y alimenta a sus hijos. Y el panadero va y le compra al sastre. Y el sastre va y le compra al de la tienda. Y la señora de la tienda, que es la esposa del sastre, con eso gana dinero y el flujo se mueve. Y no se mueve porque todos queramos el bien común. Por eso el comunismo es tan peligroso, porque qué injusto que tú que trabajas le tengas que repartir al que no trabaja, ¿no? Una cosa es la igualdad y una cosa es que le demos a todos las mismas oportunidades, pero otro es que yo que trabajo más tenga que ganar lo mismo que el que trabaja menos. Porque ¿cuál es mi incentivo? Pues trabajar menos.
Entonces, por eso es tan importante, regresando al tema electoral, lo que viene para este país. Estamos hablando de que se van a elegir, Fer, 20,000 cargos en todo el país en el 2024, entre síndicos, regidores, presidentes municipales, diputados federales, senadores, gobernadores, todo. Entonces, el futuro de este país, que cada vez está más complicado en términos de seguridad, en algunos lugares en términos de economía, depende de nosotros que Yucatán siga creciendo a un buen ritmo, independientemente de los colores. Vamos a dejar los colores y las ideologías por un lado, que gane quien gane nos vaya bien, y para eso las redes sociales y la tecnología pues tienen que jugar un papel fundamental en promocionar las plataformas políticas de los aspirantes que están allá, ¿no? Paco, y hablando un poco de encuestas. Venga. ¿Cómo estamos en Yucatán en cuestión de política, de medios? Porque los medios juegan un papel importante, pues de partidos, de colores, de la gente. Estamos en un entorno que Yucatán nos encanta porque hay mucha indefinición en todo lo que está pasando. Y no porque no nos interese, la realidad es que pues el proceso electoral, no sé si a ti te pasa, pero ya empezó. Sí, ya. Y creo que se le va a hacer muy largo a los partidos y a los candidatos, porque hablábamos hace rato, 60 días de campaña, por Dios, ¿cómo te han pasado los últimos 5 años? Pero 8 meses de campaña, 9 meses de campaña, se les van a hacer pesados a cualquiera. Yo veo a las corcholatas de Morena y cada día los veo físicamente más agotados, y todavía les queda un tramo. A los de Yucatán lo mismo, sin parar, con eventos, con actividades, con cosas, gastando recursos, porque esas cosas no son gratuitas y cuestan. No, se va a gastar más. Y se va a gastar más. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Un panorama bastante igualado en Yucatán. En Yucatán, en todo estamos en un momento de definición y de cambio. Las redes sociales hoy tienen el mismo peso que los medios tradicionales, es decir, un 48% de la gente se entera de las cosas por redes sociales y un 49% de la gente se entera de las cosas por medios tradicionales, radio, televisión, periódicos, etc. Un 44% de la gente simpatiza con Morena y un 43% simpatiza con el PAN y un 10% simpatiza con el PRI. Entonces las hipótesis dicen, bueno, si se suman el PAN y el PRI, entonces van a tener que un poquito más que Morena, ¿sí? Pero a ese efecto le tienes que descontar los que se van a ir del PAN molestos porque se aliaron con el PRI, su rival histórico, y los que se van a ir del PRI. ¿Cómo va a quedar esa situación? Pues muy probablemente en un panorama muy igualado, con candidatos y aspirantes que tienen básicamente los mismos niveles de conocimiento, los mismos niveles de positivo y los mismos niveles de desgaste. Entonces, ¿quién va a ganar las elecciones? Difícil de decirlo, pero hoy se perfila que Morena tiene una ligera ventaja en el estado, ¿sí? Porque el presidente tiene una extraordinaria calificación, el gobernador está también muy evaluado, pero la evaluación que tiene el presidente es marginalmente mejor en Yucatán. Entonces, eso hoy le da la simpatía a la gente de que si hoy fueran las elecciones votarían a Morena. Pero tú recuerda que cuando nosotros estudiamos estadística en las facultades o en las escuelas de ciencias, aprendes a sacar medias, promedios, diseños muestrales, un montón de cosas. Lo que no te enseñan es ni a leer el café, ni bola de cristal, ni tarot, ni nada. No aprendes a predecir el futuro. Aprendes a interpretar el pasado o una fotografía del presente. Y eso es lo que está pasando hoy en el estado. Si tú ves una fotografía, dices, va a ganar Morena. Y la interpretación no es la correcta. Es en las condiciones que está hoy de aprobación del presidente, Morena tiene una ventaja por sobre los otros partidos. Pero eso no significa, ¿qué tal si mañana el candidato, imagínate que el candidato es Manuel Velasco, o regresar al ejemplo de Manuel, y que de repente un buen día dice, yo no voy a seguir con la política del presidente López Obrador? ¿Tú crees que le va a transmitir la misma popularidad aunque el presidente lo apoye? Por supuesto que no. Y lo mismo pasa con los demás partidos. Entonces, estamos en un escenario donde partimos de una ventaja relativa de Morena, pero los elementos en Yucatán de PAN y PRI, en la posible alianza que se vislumbra, pues puede ser bastante positivos para un escenario competitivo, digamos profundamente competitivo. Gente que de verdad estemos hablando de diferencias muy pequeñas en los márgenes de elección y que haga que la configuración política de Yucatán pueda ser distinta, ¿no? Con muchos diputados de Morena, con muchos diputados del PAN, con algunos diputados del PRI, con las presidencias municipales divididas, y eso haga que el próximo gobernador o gobernadora de Yucatán no tenga unas condiciones tan sencillas de gobernabilidad y que tenga que pactar con los acuerdos. Y yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar a Yucatán. No sé qué opinas tú, pero pues no, el poder absoluto pues nunca es bueno para nadie, ¿no? No, nunca. Y se puede hablar de personajes. Tú dime.
de los que están sonando. Pregunta. Yo creo que podemos empezar con los más populares. Venga. Que podría ser Renán Barrera y Liborio Vidal. Hablemos del partido, si la alianza del PAN. Yo creo que la elección en estos momentos se levantó hace unos días una encuesta que en los próximos días también se anunciará quién va a ser la persona que encabece, digamos, el proyecto del PAN. No sé cuál va a ser la denominación, coordinador. ¿Estamos a un día? Estamos a un día, pero no sabemos si mañana van a decir. Pero cuando salga este podcast seguramente ya. Por eso hablaba también en términos un poco inciertos, pero de como lo estamos grabando, estamos a un día de que supuestamente se diga esa toma de decisiones. Veo muy igualada la contienda entre Liborio y entre Renán. ¿Sí? La veo igualada en el sentido de que pues Renán es un personaje que tiene ventajas por sobre cualquier político de Yucatán, porque ha gobernado durante casi 9 años la capital. Es el primero que lo logra. A la mayor población del estado. A la mayor población del estado. Y Renán ha sido un alcalde que ha hecho las cosas bien, hay que decirlo. Y Liborio es una persona que también lleva muchos años en la política y que en los últimos meses ha sido manifiesto que tiene apoyos más allá del mismo, por decirlo de alguna manera, que le han permitido crecer mucho en sus niveles de conocimiento, tanto como para discutirle la candidatura a la gubernatura al que parecería ser el candidato natural, que es el alcalde Renán Barrera, ¿no? Entonces están en una batalla muy parejera, donde a lo mejor uno tiene más conocimiento, pero otro tiene más favor político de algunas partes y es más querido por otras huestes políticas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues eso solo lo saben el gobernador y Marco Cortés, ¿no? Muy probablemente entre ellos dos tomen la decisión y pues lo que necesitaría el PAN después de ese proceso es fortalecer los lazos de unidad al interior, porque un rompimiento dentro del PAN va a hacer que esa ligera diferencia que hoy tiene Morena se vuelva más grande y se vuelva mayor, ¿no? A Rommel, sinceramente, a pesar de que es un personaje altamente conocido y altamente popular y bien evaluado, porque pues no es distinto ser conocido por las cosas malas que por las cosas buenas, está allá. Y a Julián Zacarías también, ¿eh? Julián Zacarías ha hecho un trabajo, yo creo, muy bueno en la promoción turística del municipio de Progreso. Tiene sus negativos como todos, pero pues es una batalla parejera entre dos, donde los otros dos seguramente tendrán posiciones políticas importantes. ¿Y cómo ves el tema de... ¿Cómo lo ves tú? Pero primero cuéntame cómo lo ves tú. No, yo no veo como que haya mucha igualdad entre Liborio y Tú ves Renán. mejor a Renán, ¿no? No, yo veo mejor posicionado a... Mejor posicionado, sí. A Renán Barrera. Por el hecho de que es y ha sido panista, ¿no? El otro viene de otro partido, no lo sé. Lo bueno es que lo vamos a saber muy pronto, ¿no? Pero la realidad es que yo veo que llegar a esta mesa final de estos 4 personajes en las condiciones en las que están llegando y el cambio de narrativa potente, ¿no? Antes la narrativa era, pues hay que esperar a que Renán sea el candidato, ¿no? Los tiempos lo dirán. Y hoy es, a pesar de que Renán puede ser el mejor posicionado en ciertas métricas, quién sabe, ¿no? No hay ninguna certeza ni ninguna seguridad. Sale un escandalito en el camino. Quién sabe qué puede pasar. Y en el PRI, Jorge Carlos Ramírez tiene un posicionamiento muy fuerte y muy sólido al interior de ese instituto político y pareciera que no hay otro, digamos, aspirante que con seriedad quiera enarbolar el proyecto del PRI. Mauricio Sahui se rumora que está en tratos con Morena para estar por allá en las aspiraciones de estos temas. No se sabe a ciencia cierta, pero pues yo solo he escuchado de Jorge Carlos y en las encuestas que nosotros tenemos, Jorge Carlos tiene un gran nivel de conocimiento. Recordemos que tuvo una campaña a la alcaldía de Mérida que yo califico como muy buena, a pesar de que perdió por 20 puntos contra Renán Barrera, porque la gente esperaba un descenso histórico del PRI en Mérida. Y la verdad es que Jorge Carlos aguantó el tipo y logró con El Gordito Marín, su canción, que logró hacerlo viral en redes sociales y que él logró conectar esa canción viral y tan chistosa que fue tan popular en su momento con su programa político y su propuesta de campaña. Y hoy Jorge Carlos tiene un 65% de conocimiento en el estado y eso es en buena parte gracias a esa canción y a la campaña que hizo en el 2021, ¿no? El Gordito Marín, turú, tururú, la cantamos todos al momento de escucharla. Hasta en los antros. Sí, a mí me tocó estar en alguna campaña en la Ciudad de México en el 2021 asesorando a varias personas, igual que lo hacía aquí en Yucatán, y de repente sonó el teléfono de uno y su timbre era la del Gordito Marín en la Ciudad de México, y era una persona que no tenía nada que ver con el PRI. Entonces, esa es la potencia que pueden tener las redes sociales. Y en Morena,
pues Huacho Díaz pareciera ser la opción, digamos, que tiene mayor niveles de conocimiento, pero Verónica Camino, Alfa Tavera, Rogelio Castro, Raúl Paz, todos parece que tienen allá sus condiciones. Y como Morena es un instituto político que tiene normas menos claras en la selección de sus participantes que los demás partidos, pues quién sabe qué va a pasar. Tú del PRI sabes que hay digamos, un acuerdo cupular en el Consejo Político, donde normalmente se toman las decisiones. En el PAN sabes que las negociaciones también son entre la dirigencia nacional, el gobernador en turno si lo tienen, el presidente municipal y los distintos actores. Pero en Morena nadie sabe, ¿no? Nadie sabe qué va a pasar porque todos dicen que son muy amigos del presidente, todos dicen que son muy cercanos a tal candidato, a cual corcholata. Entonces, ¿qué va a pasar? Como que depende de quién gane también arriba, ¿no? Por supuesto, depende de quién gane arriba y depende de lo que quiere el presidente, que tiene lo grande que tiene López Obrador, porque aunque sea muy criticado por algunas personas, hay que reconocerle sus cosas buenas, es que la popularidad extraordinaria que tiene y la buena calificación la logra convertir en poder político. Es decir, no solo es un presidente popular que tiene aceptación en el pueblo, es un presidente que sabe ejercer el poder y sabe tomar decisiones, y que de verdad en México no se mueve, en el entorno político por supuesto, no se mueve una hoja sin que el presidente esté de acuerdo, o al menos esté enterado. Entonces eso es lo que yo veo, y pues, será una decisión también de él quién sea el candidato a gobernador de Yucatán. Tendrá que ver el género también. El género es importantísimo, ¿no? ¿Dónde va? ¿Quién va a ser? Pues a lo mejor le toca a Huacho, pero si por la determinación de paridad e igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en Yucatán toca que la candidata de Morena sea mujer, pues ya no va a poder ser Huacho, ¿no? Va a tener que ser otra persona. Y si toca hombre, pues tendrán que hacer la evaluación. Pero digamos que si los números fueran la decisión, en el PAN yo veo una contienda muy cercana entre Renan y Liborio, en el PRI veo a Jorge Carlos muy fuerte, y en el caso de que fuera hombre, en Morena veo a Huacho muy fuerte, y en el caso de que fuera mujer, pues entre Alfa Tavera y Verónica Camino, creo que podría estar la decisión de quiénes contenderían para las candidaturas en el estado. Yo no veo tanto a Huacho, ¿no? O sea, bueno, sí lo veo, veo que tiene como que más aceptación, pero no veo que sea una persona que como que está haciendo cosas, o como que lo veamos más cercano. Los números dicen lo contrario. O sea, quizás es un tema de percepción, pero en los números Huacho es un personaje, digamos que hay un grupo de personajes que tienen conocimientos por arriba del 60%, Renan, Liborio, el gordito Marín y Huacho, y todos los demás que vienen atrás con conocimientos de 30, 20, 40%, dependiendo del esfuerzo mediático que hayan hecho para promocionar sus informes, sus actividades. Si alguna revista altruistamente sacó espectaculares para ellos, todo eso influye. Qué casualidad. Son medios de comunicación que seguramente monetizan de algunas maneras bastante correctas para que les alcance para eso, ¿no? Es, digamos, un cúmulo de cosas que puede pasar. Pero la receta en política del candidato, digamos, ideal, es un candidato que tiene 60% de conocimiento, 10% de negativos y 30% de intención de votos. 60, 30, 10. ¿Por qué? Porque pasar de 60 a 80% de conocimiento es relativamente fácil en una campaña. Te van a ver por todos lados. Pasar de 80 a 90% de conocimiento ya es muy difícil, porque ese 20% restante es el 20% al que no le interesa la política, y que hagas lo que hagas, bailes lo que bailes, y si vienes con Fernando Salvador o no vienes, no te va a conocer. El 30% de intención de voto en una contienda de 3 es lo que necesitas más o menos para ganar, tienes un margencito para crecer, y el 10% de negativo significa que no tienes tanto desgaste en los encargos y en las acciones que has tenido. Entonces tienes una diferencia positiva en tus saldos de opinión, como se llama. Entonces esa es la mezcla del candidato ideal, y yo creo que los personajes que te mencioné están cerca de esos números para tener cualquiera una aspiración fuerte para la gobernatura. ¿Quién va a ganar? Bueno, va a depender mucho. ¿Qué pasa si el peso mañana se devalúa y pasa de 17, que está ahorita, a 24? Pues seguramente Morena va a perder interés. ¿Qué pasa si le descubren un escándalo al presidente? Pues a lo mejor Morena pierde tantito, o al gobernador, o al alcalde, o a Marco Cortés, o se deshace la alianza. Pueden pasar muchas cosas, y por eso digo que va a ser una campaña muy larga. Pero hoy la preferencia en Morena por afinidad de partido es ligeramente mayor a la del PAN en Yucatán, y esos son los personajes que parece que están en la palestra en condiciones competitivas. Lo del PAN está por definirse, lo de Morena tardará un poquito más, junto con lo del PRI, para saber si hay alianza o no hay alianza en el estado. Pero yo creo que va a ser un panorama bien interesante y nos vamos a divertir mucho en las próximas elecciones. Oye, Paco, y para ir cerrando un poquito claro. este tema, me imagino que tú tienes los números.
¿Qué vamos a ver digo, porque los ciudadanos vamos a estar bombardeados en los medios de comunicación? Seguramente. Los medios van a estar haciendo su trabajo. Hoy en día, ¿a qué le están apostando más los políticos? Fíjate que una de las cosas que más nos gusta a nosotros hacer en Púrpura es construir narrativa. Muchos datos, pero no hay nada más poderoso que una historia, Fernando. Entonces, yo creo que en este país, en las próximas elecciones, a nivel nacional, van a haber dos narrativas. La narrativa de queremos que se continúe la cuarta transformación, que todo el estilo de hacer política del presidente López Obrador permanezca, versus la narrativa del cambio, es decir, necesitamos cambiar, necesitamos regresar. Mi percepción personal, y no es que yo simpatice con uno o con otro partido, es que hoy la narrativa de la continuidad es mucho más potente, porque la continuidad beneficia más a la mayoría que el cambio, que beneficia más a una minoría. No estoy hablando de si están bien o están mal las cosas, pero es muy difícil que una familia que hoy recibe 20,000 pesos mensuales que no recibía hace 6 años, entre la pensión para adultos mayores, el programa para los jóvenes construyendo el futuro, las becas, las personas con discapacidad, etcétera, etcétera, es muy difícil que elijan cambiar eso a cambio de nada en concreto. Y creo que ese es el gran reto que tiene hoy el Frente Amplio por México, de decir, perfecto, en el mercado de satisfactores políticos, Morena ha creado una infraestructura de programas sociales como no se había visto en la historia. Y es que venimos de un país que inventó la política social moderna a nivel mundial con el Programa Nacional de Solidaridad. A lo mejor eres muy joven y no te acuerdas, pero el Programa Nacional de Solidaridad de Salinas fue el ejemplo con el que se construyó la política social de todo el mundo. Bueno, ese mundo fue destruido por el presidente López Obrador e inauguró un mundo donde todo se resuelve a través de transferencias monetarias condicionales, a que seas un adulto mayor, a que estudies, a que lo que fuera. ¿Qué es mejor en un beneficio u otro? El Coneval acaba de sacar una medición, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, donde la pobreza por ingresos en el país ha disminuido, es decir, la gente tiene más dinero, pero algunos derechos sociales, como por ejemplo el acceso a la salud con el INSABI y algunas otras cosas han aumentado. Entonces es un debate filosófico muy profundo saber qué es mejor, tener más dinero o tener más acceso a servicios. ¿Qué te sirve más, tener 20,000 pesos en la bolsa pero no tener acceso a la seguridad social, o tener acceso a la seguridad social pero no tener dinero? No hay una respuesta clara, ¿no? O sea, hoy puedes pensar desde una o desde otra perspectiva. Debería no faltarnos nada. Debería no faltarnos nada, pero hoy la narrativa que va a haber política en el país es esa, unos contra otros. Y en el Estado creo que la gran narrativa que vamos a tener es si queremos que Yucatán siga por el mismo rumbo o si queremos el cambio. Curiosamente, las narrativas se contraponen. A nivel nacional, Morena significa la continuidad y el Frente Amplio, donde están el PAN y el PRI, significan el cambio. Pero a nivel estatal, el Frente Amplio, si se considera una alianza, o el PAN significarán la continuidad, y Morena y el PRI, si no estuviera en la alianza, significarían el cambio. Entonces, ¿cómo vas a construir una fórmula narrativa para Morena en Yucatán diciendo quiero continuidad en lo nacional pero cambio en lo local? Es muy difícil, creo que es muy confuso para la gente y para la población, y lo mismo a nivel nacional. Entonces va a ser un trabajo muy interesante para quienes se dediquen a hacer la narrativa, la imagen y la estrategia política de estos cargos, porque lo que no puede ocurrir es que pase lo que está pasando en el eslogan inicial que tuvo el proceso interno de Morena, que decía continuidad con cambio. Porque continuidad con cambio es un contrasentido que incluso ha sido usado en algunas series satíricas políticas para mostrar malos eslogans de campaña y malas cosas. Entonces, vienen tiempos muy interesantes, Fernando, de definiciones muy rápidas y de reconfiguraciones políticas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en el PAN? ¿Se van a quedar todos en el PAN contentos con las encuestas y van a aceptar los resultados sin quejarse y sin irse a otros partidos? No lo sabemos. ¿Y en cuanto a los medios? ¿Qué medios de comunicación? Te preguntaba hace ratito que como ciudadanos pues vamos a estar bombardeando a través de los medios. Creo que tenemos que tener claro como ciudadanos que todos los medios tienen una agenda. Exactamente. Y que en la medida en que sepamos entender cuál es esa agenda, vamos a saber opinar y vamos a poder... No somos imparciales, nadie es imparcial. Todos somos switchers. Ustedes como Púrpura, en medios tradicionales, ustedes tienen una medición de qué medios son más efectivos para
ellos y en donde nosotros estaríamos bombardeados. Es correcto, por supuesto. Nosotros tenemos una medición a nivel segmento. Si quieres te la comparto en otra ocasión que vengamos para mostrarla incluso en vivo cómo funciona. Nosotros vamos a ver por segmentos cuáles son los medios de comunicación digitales y tradicionales que son más efectivos. Yo te diría, Voxtuberos es un medio potente, es uno de los más potentes del estado. ¿Es potente para la gente, digamos, de ciertos rangos de edad que solo se informa a través de radio y que conoce muchísimo de política? No, no es tan potente ahí como es tan potente en un segmento de los jóvenes. ¿Por qué los políticos se mueren de ganas de venir a platicar contigo, Fernando? Porque tú le llegas a un segmento donde ellos tradicionalmente no pueden llegar. Los chavos no leen la sección local de los periódicos. Los chavos leen deportes o ven contenido en video. Y por eso programas como el tuyo, espacios como el tuyo son muy interesantes para todos, para los políticos, para las marcas, porque tú ofreces acceso a un mercado que antes no se interesaba por seguir noticias y que hoy está teniendo un giro a través de contenidos como el tuyo, como Yucatán al Minuto, como varios. Pero hay varios, ¿no? Hay varios que entrevistan, hay varios. Hay varios, pero no tienen el alcance que traes tú, que trae Yucatán al Minuto. Y justamente lo que nosotros tenemos son herramientas que desnudan esas métricas para decir, oye, ¿cuánto te está cobrando fulano por ir a su programa? Bueno, pues que sepas que si vas al programa con fulano vas a tener un alcance de tanto. Y pues entonces ahí dejas de tomar decisiones por amiguismos o por agendas y las empiezas a tomar con datos. O sea, si yo te resumiera, ¿qué hacemos en Púrpura? Contamos historias a través de datos. Historias que sí vienen de la inspiración y la creatividad, pero basadas en los datos de la gente. ¿No? Y veremos, hablando de los medios tradicionales, ¿dónde es donde más nos puede llegar como público? ¿Por medio de la radio, por medio de la televisión? Lo más leído hoy son redes sociales. Del periódico. Lo más leído hoy son redes sociales. La manera en la que más se informa la gente es a través de redes sociales. Pero las redes sociales están sufriendo una modificación respecto a lo que eran antes, donde pues, tú veías cualquier noticia de cualquier red y pensabas que era cierto. Y empezaron las famosas fake news. Las fake news llegaron a su apogeo cuando Donald Trump y el fenómeno Brexit, Boris Johnson, promocionaron noticias falsas utilizando o haciendo gala de robo de datos de ciertas personas a través de una empresa muy famosa llamada en el medio, llamada Cambridge Analytica. Lo que hacía Cambridge Analytica es que te mandaba una aplicación para contesta este cuestionario y para saber con qué signo del zodiaco es más compatible, o algunas de ese estilo. Entonces tú al entrar a esa página consentías que ellos usaran tu información y ellos, aprovechando un hueco en la base de datos de Facebook, entraban y se robaban la información de todos tus contactos. Entonces, cuando hacían 5,000 personas la encuesta, ¿tú cuántos amigos tienes en Facebook? Digamos que tienes 1,000, pues multiplicas 5,000 por 1,000, 50 millones. 50 millones de personas tenías tus datos. Entonces, con los datos de tantas personas, podías saber a qué hora se despertaban, a qué hora abrían su Facebook, qué programas veían, qué les interesaba, qué no les interesaba, y explotaron conceptos, digamos, populares en su momento. En el 2016 estábamos en el apogeo de una de las series más famosas de la historia, que a mí me encanta, se llama Juego de Tronos, Game of Thrones. Y entonces, ¿tú por qué crees que Donald Trump dijo, tenemos que construir un muro para que los enemigos no entren a nuestro territorio y los tengamos que proteger? Se basaba de la narrativa de Juego de Tronos, en la parte del muro del norte, con los caminantes blancos y todo, y potencializó esos mensajes, no en San Francisco o en Los Ángeles, que son la zona progresista de Estados Unidos, no en la zona de Nueva York o de Boston o de Florida, donde la migración es terrible. Lo hacía en el cinturón que se llama Redneck de Estados Unidos, tirando noticias falsas de que hoy mataron a 20 personas en una granja por unos mexicanos que pasaron, hoy violaron a una niña, cosas muy graves. Y eso fomentó que mucha gente que pues de por sí no le caemos muy bien los mexicanos o cualquier inmigrante en Estados Unidos, pues fuera a votar masivamente a favor del único proyecto que les prometía la narrativa que les estaba dando la televisión, que era, hazme un muro para que ya no pasen porque nos están invadiendo cada vez más, ¿no? Entonces, a raíz del surgimiento de las fake news, viene este fenómeno que hoy le llaman, en teoría de comunicación, el anclaje a la realidad. Es decir, tú te informas a través de las redes sociales, sí, por supuesto, pero le crees más a una nota que salga del Diario de Yucatán, o del Por Esto, o del Novedades, versus si es, no quiero decir ningún portal para no herir susceptibilidades, pero digamos que el suresteinformativo.com. Por más que la nota del Sureste Informativo a lo mejor sea más real,
y con menos agenda que la de cualquiera de los medios tradicionales. Entonces, lo que va a pasar es que los medios de comunicación van a seguir manteniendo su alcance, y en la medida que plataformas como Voxtuberos logren captar contenido y crear contenido que le sea interesante a la gente y que no sea de paga, por poner un ejemplo, pues vamos a tener un alcance más o menos diferenciado entre ambas plataformas. Creo que nosotros como ciudadanos lo que nos toca hacer es leer contextos de noticias, no creernos todo lo que vemos en internet y en las redes sociales, y sobre todo entender que todos tenemos una agenda y que todos tenemos intereses, y que en función de esos intereses se comportan las cosas, ¿no? Y que antes de las redes los periódicos nos decían lo que querían, ¿eh? Es correcto, y los medios de comunicación y los y los noticiarios en televisión y Televisa, y todos nos decían lo que querían. Hoy las redes sociales nos exponen un poquito cada vez la verdad, pero también nos pueden engañar un poquito más fácilmente por la facilidad que tenemos para difundir cualquier cosa. Ya está, ¿no?, en la preparación de la gente que aprenda a detectar esas cosas. Más que aprender a detectar, insisto, leamos el contexto, no nos creamos toda la primera, consultemos 2 o 3 fuentes y sabremos entonces de dónde viene la verdad. Siempre la verdad está en medio, no, ni la derecha ni la izquierda, siempre por el medio y siempre por el centro. Y si quieres, en otra ocasión venimos y platicamos ya con números preparados de cómo están las encuestas políticas en Yucatán, ya que sepamos quién es el candidato del PAN y todo el rollo. Exacto. ¿Te late? Yo creo que sí. Venga. Y ¿cómo podemos encontrarlos? Nosotros estamos como Púrpura Analytics en Facebook, Púrpura AMX en Instagram y en Twitter, y a mí en lo personal como Francisco Lezama Pacheco en Facebook. Perfecto. Paco, te agradezco mucho. Nada, Fernando, un gusto. Yo creo que es importante preparar a la gente, ¿eh? Sí, por supuesto. Para lo que viene. Podemos hacerlo constante si quieres, de estarnos viendo para platicar los datos de encuestas, de dudas puntuales que tú tengas sobre tecnología, sobre cómo se lee, sobre cómo tal. Nosotros encantados de la vida, porque parte de lo que nos interesa también dentro de nuestra misión como empresa es alfabetizar a la gente en términos digitales, es decir, que todos entendamos el poder de las redes y que aprendamos a usarlas para bien, ¿no? Exacto, sí, y sobre todo porque normalmente los políticos lo saben y lo pueden utilizar a su favor, ¿no? Toda esta máquina, entonces los ciudadanos tenemos que estar preparados. Te diría respetuosamente que muchos políticos creen que lo saben, pero exactamente. Les faltan, de repente tener una granja de bots que te genere 10,000 likes no es ya lo que estás buscando para ya tener pasó de moda eso ya pasó de moda, pero muchos piensan que es la fórmula del éxito. Hay que tener cuidado. Pautar. Yo creo que pautar. No hay como que seas orgánico, ¿eh? Sí, no hay como que seas orgánico, o que pautes también que parezca que seas orgánico y que le llegues a la gente con mensajes que no inflen los números, sino que de verdad esa publicidad sea para que te vean un poquito mejor. Creo que todo se puede hacer, y si quieres vamos por acá compartiendo tips de cómo hacerlo, ¿no? Perfecto, Paco, te agradezco mucho y nos vemos a la próxima. Gracias, Fernando.